Voy a presentar a la doctora Mónica Heisman, a quien conozco hace muchos años, muchos, Mónica, porque además es cordobesa, y van a tener el gusto de escucharla y compartir con ella, porque es una gran persona, pero además sabe muchísimo de este tema. Mónica es médica por la Universidad Nacional de Rosario, especialista en medicina interna y clínica médica, es máster en medicina vascular por la Universidad de Milán y responsable del área de angiología clínica y medicina vascular de los sanatorios Allende de Córdoba. Es magíster en bioética por la Universidad Nacional de Córdoba, profesor de ética y de bioética en la carrera de grado y posgrado de medicina en la Universidad Católica de Córdoba, y codirectora de proyectos de investigación en bioética, numerosos proyectos sumamente interesantes, en uno de ellos estuvimos muy cerca. Es docente en la maestría de bioética de la Universidad Nacional de Córdoba y es exdirectora del Centro de Bioética de la Universidad Católica de Córdoba. Codirectora del proyecto de posgrado Especialización en Bioética Social de la Universidad Católica de Córdoba, es ahí donde vamos a trabajar juntas, Moni, y ha publicado en temas de medicina, en geología y en bioética. Vale decir que tiene un libro entero publicado junto con otros autores sobre precisamente este tema de medio ambiente que ya seguramente va a comentar. Así que le vamos a dar la bienvenida a Mónica Heisman, van a tener un gusto de estar con ella, como les dije, una excelente profesional y amiga de muchos años. Mónica. Te agradezco muchísimo la presentación, Susana, que también hemos compartido muchas cosas y mucho del camino de la bioética que ella empezó en Córdoba realmente, y que nosotros estamos siempre aquí transcurriendo, a veces a los coletazos, a veces mejor, pero siempre es un camino complejo. Una sola cosa que quería contarles: yo he tenido una amiga que era bioticista paraguaya, con la cual nos hemos hecho amigas de reuniones que compartimos en Argentina, que era Julia Rivarola. Supongo que algunos de ustedes la conocen, porque, bueno, el mundo bioético paraguayo no creo que sea tan grande como no lo es en Argentina, nos conocemos todos. Y Julia sé que falleció el año pasado. Yo con ella compartí muchos momentos, muchas discusiones, en algunas cosas nos llevábamos bien, en otras no. Sobre todo nos llevábamos bien en nuestra, de defender la importancia de la bioética en la educación de los médicos. En eso estábamos súper convencidos y sé que ella trabajó mucho en eso y bueno, lamentablemente me enteré después que había fallecido, pero quiero también en esta ocasión recordarla porque fue una compañera de camino y bueno, una compatriota de ustedes, ¿no? Así que también homenaje a la doctora Rivarola. Bien, ¿de qué les voy a hablar? De ambiente. Ambiente, me alegro mucho que hayan elegido este tema. La bioética y el ambiente tienen una larga relación, pero lamentablemente cada vez que pensamos en la bioética, la gente piensa en principio de la vida, final de la vida, investigación, en todas las cuestiones, y poca gente sabe que la bioética se ocupa también del ambiente, como poca gente sabe que es por culpa de los problemas ambientales que nació la bioética, ¿no? Como les estaba contando, en lo que queremos hablar justamente es bioética y ambiente, las perspectivas del camino de la bioética del ambiente, su relación con el derecho, con los principios, y en particular los temas que vamos a ver hoy en esta presentación van a ser, dentro de los que ustedes pidieron, relación del hombre, sociedad, naturaleza, bioética y medio ambiente desde los derechos humanos, algunos derechos, y el tema del cambio climático, ¿verdad? Me parece que es interesante empezar nuestra charla con esta día, que a mí me gusta mucho, para hablar de la huella ecológica. ¿Saben lo que es la huella ecológica? Es una medida matemática de nuestro impacto sobre la Tierra. ¿Y cómo se conforma? La ha desarrollado, bueno, un grupo de científicos que pudieron ver que hay una ecuación que nos dice cómo está siendo nuestra capacidad de carga sobre el planeta, y que se mide por una ecuación que tiene en el numerador la demanda humana, bien, y en el denominador,
¿qué capacidad tiene la Tierra de regenerar sus recursos? Bien, si nosotros hacemos esta ecuación, o sea, lo que le pedimos a la Tierra y lo que la Tierra tiene como capacidad de regenerarse, ¿cuánto creen que nos debería dar la ecuación? No más de 1, porque el planeta es el que es. Sin embargo, esta es la realidad de la huella ecológica o la huella, ¿sí?, sobre la Tierra. Hasta los años 70, 80 veníamos con un planeta necesario para lo que le pedíamos, pero a partir de la década del 80, 90, fíjense dónde estamos, la cosa empezó a crecer. Ahora estamos a más de planeta y medio. Si las predicciones se conservan y no cambiamos nada, vamos a necesitar casi 2 planetas para el 2030. Muchos de nosotros vamos a estar aún ahí, espero. Y para cambiar esto, debería haber una reducción del 30% de las emisiones de carbono, cosa que, fíjense que los mejores niveles que se piden es 1, 2%, 3%. O sea que nuestra situación ambiental es muy compleja. A mí me gusta esta ecuación porque la muestra en números y nosotros estamos pidiéndole a la Tierra como si la Tierra tuviera este volumen, 1,7, ¿bien? En este momento y a manera de promedio. ¿Qué quiere decir eso? Hay países que tienen una alta carga de demanda y que necesitan 10 planetas Tierra para sostener su ritmo de vida. Los países altamente desarrollados, hemisferio norte, etc. Hay otros países periféricos que están en la pobreza, que tienen menos de 1 como ecuación, pero el promedio global es 1,7 y eso es un problema. Es un gran problema porque o lo revertimos entre todos o perecemos entre todos. Y nunca como en este momento que estamos viviendo una situación pandémica, donde lo que estamos, nuestra manera de tratar a la Tierra y a la naturaleza nos demuestra que algo no está bien, ¿bien? Que algo no está bien. Leonardo Boff, que es un teólogo que me gusta leer porque es muy contundente, dice que parece que está fuera la venganza o la contrapartida de la Tierra para hacernos dar cuenta que no podemos seguir pidiéndole más, ¿bien? Y no podemos seguir tratándola de este modo. Entonces, ¿cómo es nuestra relación con la naturaleza? Cuando se habla de ambiente, se indica una relación que existe entre la naturaleza y la sociedad. Nosotros hemos vivido siempre dominando la naturaleza, el dominar la tierra ha sido el imperativo, hemos aprovechado sus recursos, pero no contemplamos su cuidado. Y sin embargo, no estamos separados de ellas, somos parte, estamos incluidos, estamos interpenetrados, todos estamos estrechamente interconectados, no podemos vivir sin aire, sin tierra, sin alimentos, nos necesitamos, todos somos parte, ¿no? Y interrelacionados, interconectados, es una relación muy fuerte. Todo el planeta es un ecosistema, no se puede actuar en una parte sin que los demás la resientan, tenemos muchísimos ejemplos, y el ejemplo actual de una pandemia, de un virus que aparece de una zoonosis o se escapa de un laboratorio, según todavía no lo sabemos, hace que nos tenga en vilo a todos los habitantes del planeta. O sea, evidentemente, desde el inicio de la era del antropoceno, o sea, la era dominada por el hombre, a partir de la primera revolución industrial, me faltó una palabra, la sociedad de los humanos dejó la naturaleza fuera de la casa, como si fuera un bien de uso y consumo. En este proceso de explotación hay responsabilidad de la ciencia económica, que nunca consideró hasta tiempos muy recientes el vínculo que existe entre los modelos de crecimiento y desarrollo con la realidad ecológica. Y fíjense que ecología y economía tienen hasta la misma raíz, ambas definen a oikos, la casa, ¿no? Habitada por nosotros, habitada por la naturaleza, y cómo la administramos, o sea que debería existir una mejor relación. Y fíjense que, para terminar con esta pequeña introducción acerca de sociedad-ambiente, degradación de ambiente y degradación de la sociedad son dos caras de la misma moneda. No existen dos crisis separadas, una ambiental y una social, sino que estamos inmersos en una misma y única, compleja
crisis socioambiental. ¿Y quién dice esto? Probablemente el mejor documento de los últimos tiempos, que si bien soy católica, pero podría no serlo, y lo mismo definir como uno de los mejores documentos, la encíclica Laudato Si del 2015, que ha sido probablemente el mejor estudio socioambiental y la mejor evaluación de la realidad social, ambiental de nuestra casa, ¿no? De nuestra casa común. Hay economistas que dicen que el sistema económico parece incapaz de afrontar el problema de la pobreza y el de la protección ambiental como partes de la misma problemática. Curar los males ecológicos de la Tierra sin atender los problemas relacionados con la deuda, los desequilibrios comerciales, la desigualdad con los ingresos, los patrones de consumo, todo lo que hace a la pobreza, es como tratar de curar una enfermedad cardíaca, me dedico a eso, sin combatir la obesidad, el colesterol, la hipertensión. Bien, o sea, relación ambiente, relación degradación del ambiente con la realidad de la pobreza y la crisis social que vivimos. El ecosistema planetario, por otro lado, es un bien común global. Vamos a volver sobre el tema de bienes comunes. Me interesa que hablemos sobre esto. Por lo tanto, es un bien ni privado ni público, es un bien a defender y a tutelar por la humanidad toda. Por otro lado, cabe considerar acerca del desarrollo, siempre hablamos del desarrollo humano integral y la razón científica o tecnocientífica, que se ha olvidado de reconocer que nuestra naturaleza, nuestro planeta tiene límites. La idea del límite es necesario volverla a poner. Ya podemos decir inclusive que la razón tecnocientífica no es una buena guía, porque miren a dónde nos ha traído. El mundo está en las crisis que vivimos por nuestro enorme desarrollo tecnocientífico. No estoy diciendo estábamos mejor antes, pero algo pasó y vamos a tratar de dilucidar qué. Ulrich Beck, alguien que me interesa leer, escribió un libro, fallecido hace poco, sociólogo alemán, La sociedad de riesgo. Y él dijo que los problemas más grandes que enfrenta actualmente la humanidad y a los que debe hacer frente la tecnología son los que resultan de la propia tecnología, o sea, del propio desarrollo tecnoeconómico y si quieren tecnocientífico. O sea, le pedimos a la tecnología que nos resuelva los problemas que la misma tecnología, tecnociencia, tecnoeconomía fue creando. Han Jonas dice, nunca hubo tanto poder aunado a tan poca guía para usarlo. Y me encanta esto, tenemos la mayor necesidad de sabiduría cuando menos estamos creyendo en ella. Y bueno, ¿a qué se dedica la bioética? ¿Para qué nace la bioética? Para ser un puente, para hacer una relación entre el mundo de las ciencias, por eso nació, el mundo de la ciencia y de la técnica y del crecimiento tecnocientífico y el mundo de las humanidades, o sea, de la reflexión acerca de lo que hacemos. La encíclica Laudato Si dice una cosa muy cierta: si el inmenso crecimiento tecnológico que hemos tenido no estuvo acompañado de un crecimiento humano en responsabilidad, valores y conciencia. Ahí el desbalance, ahí los problemas. Por lo tanto, es hora de reflexionar sobre lo que hacemos, de hacernos las preguntas justas, individual y colectivamente. Yo creo que es una nueva hora para la bioética, un nuevo desafío para la bioética. Fíjense que hay un documento de la Pontificia Academia para la Vida reciente que nos dice que se vislumbra la fecundidad de una perspectiva global de la bioética, que teniendo en cuenta la multiplicidad de dimensiones en juego y el alcance mundial de los problemas, supere una visión individualista y reductora de las cuestiones relativas a la vida humana, la salud y los cuidados de la vida y del ambiente. En este punto voy a interrumpir para contarles que no estoy tratando de transmitir conocimiento teórico, porque la mayoría de nosotros somos bioeticistas, trabajamos en esto, y por ende tenemos conocimientos y sobre ciertas cosas podemos seguir conociendo. Mi intención es tratar de sacudirnos un poco
a nuestros conocimientos estructurados, a nuestro backup o background de lo que tenemos aprendido y ver si hay cosas que nos desafían a abrirnos más, porque se necesita en este momento una nueva visión acerca de las cosas y sobre todo una nueva reflexión. Y a categorías nuevas para reflexionar también tenemos que aprovechar las categorías que tenemos, pero instrumentarlas mejor, superarlas, acondicionarlas. Entonces necesitamos también, bueno, podernos desafiar como bieticistas, animarnos a desconcertarnos, y ojalá que esta presentación sirva para eso, para desconcertarnos un poco. Ojalá se logre, por eso, no esperen conocimiento establecido y que les haga una lección, porque no, para eso están los que ya han escrito y muy bien sobre todo esto. Bien, ¿qué ha hecho la bioética y el ambiente hasta ahora? Sigo con esta parte. Bien, podemos decir que uno de los documentos fundamentales, basilares y realmente el más importante que hemos sabido conseguir en materia de bioética y su relación con los derechos humanos ha sido la Declaración de Bioética y Derechos del 2005. En el artículo 17, y solo en el artículo 17, se habla de tener debidamente cuenta de la interconexión, siempre vamos ahí, la interrelación, la interconexión entre seres humanos de más formas de vida, la importancia del acceso apropiado a los recursos biológicos, genéticos, científicos, cómo usarlos, el respeto al saber tradicional, el papel de los humanos en proteger el medio ambiente, la biosfera y la biodiversidad. Y fíjense que la declaración, todos nos sorprendimos cuando la vimos, porque bueno, tiene mucho que ver con la investigación científica, el desarrollo científico, tecnológico, y hubiéramos querido que en media declaración hablara de bioética y ambiente, pero aparecieron muy pocos artículos y probablemente sea lo que pudimos conseguir, porque había también muchos intereses en juego, y que se hable de estas cosas, así como el artículo que habla de la responsabilidad social de los estados, el artículo 14, ha sido una conquista, y hay que decirlo, de los bioeticistas de los países periféricos, reunidos en Buenos Aires en el 2004. Bien, ¿cuáles son los principios que considera la declaración? El primero, y que es muy importante, respeto por los saberes tradicionales, a considerar hasta en las políticas públicas sobre el medio ambiente, la sabiduría ecológica milenaria que es la que ha sabido cuidar los ritmos y los equilibrios naturales. Ahora todos estamos recurriendo a la sabiduría originaria y ancestral porque nos damos cuenta que con nuestros avances científicos y tecnológicos hemos degradado demasiado a nuestra naturaleza. Y bien, había quien sabía cuidarla. Se reconoce también una vertiente como el ecologismo popular, que promueve justamente conocimientos y prácticas ambientales de los pueblos originarios, de los cuales nuestros países, y Paraguay en especial, es riquísima. Y el segundo principio involucrado en el artículo es la protección del medio ambiente, la biosfera y la biodiversidad, vistos como interdependientes en esta comprensión ecosistémica del planeta. Porque el planeta, el ambiente, digamos, es nuestro lugar para reproducción de la vida en todas sus formas. Y de que se pueda dar esta reproducción de la vida, dos condiciones indispensables: que exista biodiversidad, es más, gracias a la biodiversidad, si existiera como la necesitamos, no tendríamos este tipo de paso zoonótico de ciertas enfermedades animales a los humanos, como pasó con el COVID. Porque a mayor biodiversidad, menor posibilidad de estos extraños pasajes interespecies. Por otro lado, que el ecosistema global esté sano, interconectado, nos ayuda a todos, y que esté degradado, como por ejemplo la cuestión del cambio climático y el calentamiento global, nos perjudica a todos. Fíjense que, hago también un comentario al margen, el Papa por algunas personas fue criticado medio como panteísta, o cómo va a decir que hablar de la Pachamama, que todos somos tierra, pero sin embargo el Génesis dice eso, todos somos tierra, y si no, ¿de dónde salimos y a dónde vamos a volver? ¿De qué estamos hechos? Si no de tierra, de nitrógeno, de agua, de fósforo, de todos los elementos que están en la naturaleza. ¿Cómo reproducimos nuestra vida? A través de lo que ingresa a nosotros. ¿Qué ingresa? Agua, aire, comida. Con eso transformamos los átomos y las moléculas de nuestro cuerpo todo el tiempo. O sea, somos parte. Tal es así que de ella venimos y a ella vamos.
Y a propósito del desarrollo, se habla de desarrollo sostenible y fíjense que en la declaración no se trató de meterse en esta cuestión porque el desarrollo sostenible está muy hablado en las declaraciones de las Naciones Unidas, de las conferencias vida y por haber, satisfacer las necesidades de las presentes generaciones, no comprometer las futuras, capacidad de regenerar los ecosistemas, pero también, incluso la economía verde de Carta de la Tierra, ha sido mal usada. ¿Bien? Y todo se pintó de verde, de golpe, pintaron de verde un montón de cosas diciendo que eso era ecológico, pero muchas de estas cosas realmente conspiraban contra la sustentabilidad, que es la posibilidad de dejar que la Tierra se autorrecupere, de permitir que los procesos de la Tierra, de su hemostasis, de su homeostasis, se puedan dar a los ritmos que la Tierra necesita, de reconocer los derechos. Las disquisiciones entre sostenible y sustentable son complejas, pero quizás usamos más sustentable porque tiene la capacidad de funcionar por sí mismos. Incluso se habla que para que un sistema sea sustentable, los recursos renovables nunca se tienen que gastar a un ritmo mayor que el que se generan. Los contaminantes no se pueden producir a un ritmo mayor que el proceso que se requiere para reciclarlos. Las energías renovables, porque el recurso energético no comprometería el medio ambiente. Esta debería ser la matriz de nuestro sistema productivo, de nuestros modelos de producción, y no estamos para nada cerca, por más que nos pintemos de verde y pongamos que, por un lado queremos tener energías renovables, pero por el otro lado favorecemos los sistemas que explotan la tierra, lo vamos a ver en la próxima clase, de una manera no sustentable, como es la agricultura agroindustrial, la minería a cielo abierto, los combustibles fósiles, larga lista, ¿no?, de explotación. Y aquí el tema del progreso, pero podrían decirme, pero no vamos a progresar nunca, sí, realmente tenemos tan en consideración el ambiente. Y bueno, uno podría decir, miren, un desarrollo científico y tecnológico que nos dejó un mundo como el que tenemos, en el cual obviamente vivimos mucho mejor, tenemos un montón de comodidades, podemos comunicarnos por estos medios, hemos resuelto el problema de un montón de enfermedades, pero ¿para quiénes? Para algunos, los que tienen acceso. Desde el momento que el progreso no es para todos, no lo podemos considerar progreso. Entonces tenemos que redefinir el progreso. Y esto lo dice también la encíclica Laudato Si. Habla de redefinir el progreso, de pensar nuevos modelos de desarrollo global, regional. Es más, hay una propuesta de las organizaciones internacionales de dejar de usar el famoso PBI, el crecimiento del Producto Bruto, y empezar a usar el IDH, que es otro tipo de definición, que tiene en cuenta otros marcadores, como disfrutar de una vida saludable, acceder a la educación, tener un nivel de vida digno, ¿bien? De utilizar otro tipo de mediciones. Necesitaríamos entonces una economía que considere la justicia ambiental. Y esto es muy importante. Porque, ¿qué significa justicia? Nosotros que hablamos de justicia, hablamos todo el día de justicia en el Comité de Bioética. ¿Qué es justicia ambiental? Poder reconocer los costos y los daños, o sea, los perjuicios que sufre el ambiente en nuestros procesos económicos y productivos e incorporarlos a ellos. Cosa que, ustedes lo han visto, en los cálculos de costos no es muy común. La cuestión de la crisis ambiental, entonces podemos decir que la verdadera causa son los niveles insostenibles de consumos creados por este modelo de producción capitalista que necesita que consumamos para seguir produciendo. O sea, produce, si no hay quien consuma, la rueda no deja de girar. Y la crisis ambiental está sentada sobre una injusticia. No habrá una solución de esta crisis, hablaremos más de esto el miércoles, si no se transforma el modelo económico, que considere a la naturaleza con sus límites y en sus cálculos, en los procesos económicos y financieros y demás, se incluya la entropía. ¿Se acuerdan la entropía? Una ley de la termodinámica. Todo es energía, todo se transforma, no podemos, ¿dónde van a parar las cosas que nosotros
descartamos, desechamos. Tenemos un enorme problema con la basura. Todas nuestras grandes ciudades lo tienen. La naturaleza no produce basura. Lo recicla todo. Bien, a este punto, solamente como para instalar el debate de bioética y ambiente y de la crisis ambiental, contarles algunas cosas por dónde anda la ética y el ambiente. Podríamos hablar de tres tendencias: el ecoeficientismo económico, la idea del desarrollo sostenible, la economía verde, como los dije antes, que busca soluciones, pero que nos den los números financieros y ecológicamente convenientes, pero con las dinámicas capitalistas, o sea, producir, producir, consumir, consumir. Y la naturaleza a una gran fuente de recursos. ¿Bien? Una teoría centrada en que el hombre es el que necesita satisfacer sus necesidades, las sociedades necesitan tener este gran nivel de vida que supimos conseguir, y bueno, que la naturaleza nos siga dando. ¿Puede? Otro enfoque también es el que llaman culto a los silvestres, o sea, los que se van para el otro lado, de un enfoque sumamente biocéntrico y que va en la naturaleza, nosotros somos parte, la respetamos y no la tocamos. O el ecologismo popular, que surge también de la tendencia, sobre todo en nuestras poblaciones latinoamericanas y pueblos originarios de todo el mundo, por defender la naturaleza, porque saben que nosotros no es que nosotros estamos en ella, somos parte, nosotros pertenecemos a la tierra, ¿bien? Ella es nuestra madre, no la podemos maltratar. Y de ahí surgen muchas otras cosas, como la agricultura campesina, el ecologismo, y también un montón de sistemas actualmente de agroecología que ayudan a producir teniendo en cuenta los límites de la tierra. Hay una creciente preocupación de la bioética por estos temas que afectan a las poblaciones y las comunidades, un tema de macroética. Los principios involucrados son también de responsabilidad, de precaución, de cooperación. Hablamos de una bioética social que tiene en cuenta los problemas de la familia y de la comunidad humana. La bioética global que enunció Potter antes de partir en su último libro del 1988. Hay alguien que escribió un libro que es Miguel Cotó y habló específicamente de bioética ecológica a través de su bioética de protección, de la vulnerabilidad, incluyó las categorías de bioética ecológica, bioética y derechos humanos, a la cual enunciamos brevemente. Yo traté el tema de bioética desde las víctimas, es más, escribí un libro sobre esto que me publicaron el año pasado, pero por la pandemia todavía no lo presentamos, ya les puedo contar. El hecho es que todos somos víctimas, hasta de nuestra propia opresión y de nuestro maltrato, y las víctimas podrían llegar a ser sujeto ético. Si nosotros partimos desde allí, no queda nadie afuera, en muy pobres palabras. Diálogo entre el discurso ético y los problemas ecológicos. La ética ecológica o centrada en la naturaleza, que viene del legado de Leopold, que fue el inspirador y amigo de Van Potter, que es la que fundamenta la Deep Ecology, centrada en la vida, en la comunidad de vida, en contrapartida con las éticas centradas meramente en lo humano. Para la ética ecológica, tanto las cosas como los seres vivos merecen consideración moral. Ustedes me dirán, pero no son personas, pero son miembros de la comunidad biótica, de la comunidad de vida de la cual somos parte. La ética ambiental, que también ha tenido un enorme desarrollo biocéntrico y que empezó con Rachel Carson, con su ¿se acuerdan de La Primavera Silenciosa? Uno de los primeros libros en que se tuvo en cuenta cuánto el poder influía sobre el ambiente, y hablaba de primavera silenciosa porque decía que un día nuestra primavera no va a tener pájaros, no va a tener abejas, no va a tener insectos, si los seguimos destruyendo. Se habla también de ecoética, biocéntrica, naturacéntrica. Como ven, son como distintas tendencias, pero hay muchísimo de escrito, de procesado, con respecto a la eticidad de los problemas ecológicos. Y el diálogo entre el discurso ético y estos problemas nos está llamando a una nueva racionalidad, más bioética, más biocéntrica, más centrada en la comunidad de vida. Se habla de un nuevo etos mundial, con una nueva cultura que pueda defender la no violencia, el respeto por la diversidad, por toda forma de vida, la tolerancia, la cultura de la igualdad de derechos, la cooperación, la exigencia de una nueva ética que se reclama de la construcción del buen vivir,
que ustedes conocen, que es una construcción que ha surgido en Latinoamérica por muchos autores nuestros, summa causa, hay muchas, incluso mucho caminado, y lo interesante del buen vivir es que lo que postula no es una mejor vida para cada uno, sino una mejor convivencia. Si nosotros logramos éticamente convivir mejor, todos vamos a estar mejor. Y desde la encíclica, por ejemplo, el Papa propone una espiritualidad ecológica, una ecología integral, reconsiderar paradigmas, cuestionar, ser capaces de cuestionar el modelo de producción y desarrollo, el modelo de consumo y hasta la misma razón tecnocientífica si es necesaria. Otros escenarios de diálogo lo vemos en la política, hay una ecología política. En la economía, vamos a hablar de esto también en la próxima reunión, existe también una economía social, una economía civil, comunitaria, que incorpora a la economía la ética primero. Ustedes saben que en la economía la ética era dejada fuera, no era un parámetro. Los que están transitando la economía civil han incorporado a la ética a las razones y a los desarrollos y a las normativas económicas. Y ahí sí podemos encontrar la justicia ambiental. También en el derecho, la abogada que está con nosotros o los abogados pueden hablarnos de los derechos de la naturaleza. ¿Cómo que tiene derechos? Sí los tiene. La Constitución de Ecuador los incorporó también de alguna manera en la Constitución de Bolivia. Nosotros somos los que tenemos que otorgar derecho y darle la posibilidad de que se recuperen sus daños y todo lo que nosotros infringimos hacia ella. En el pensamiento, en la ecología de saberes, y en educación cada vez más se educa hacia la eticidad y el ambiente. Justamente ambiente y derecho, brevemente, me enteré que Paraguay es una de las mejores legislaciones en materia ambiental. Supe ver que hay 24, probablemente me equivoque, entre leyes y decretos ambientales, o sea que normativa no les falta, compañeros paraguayos. Dentro de los principios más fuertes que utilizamos en cuanto a ética ambiental, el principio de precaución, primer referente para el ámbito científico en general y aún más para los problemas ambientales, y es el ejercicio concreto de la virtud de la prudencia, y exige que toda práctica tecnológico-científica que implique riesgo debe dar razón de su inocuidad antes de ser utilizada. Y fíjense que el principio precautorio domina también nuestro horizonte bioético y nuestra ética ambiental. Ya desde la creación de Río del 92, cuando haya peligro de un daño grave o irreversible, la falta de certeza científica no se tiene que utilizar como una razón para postergar la adopción de medidas eficaces. Es más, el Papa dice en su encíclica que debería invertirse la fuerza de la prueba. No somos nosotros los médicos de los pueblos fumigados que tenemos que probar que están enfermas nuestras poblaciones. Tiene que ser el que vende los agroquímicos el que pruebe que lo que él vende realmente no hace daño. Eso es invertir la fuerza de la prueba. No está tan claro todavía en el derecho. Es más, yo fui a hablar de esto con los abogados y los abogados me dijeron, doctora, pero usted no nos puede probar que el daño que tienen estas personas se ve en las fumigaciones. Se pueden deber a muchas cosas. Nosotros en el derecho necesitamos pruebas. Yo le hablé del principio precautorio, pero parece que necesitaban más pruebas de las que nosotros le podíamos dar. Esto es una cosa como para matizar, lo digo de una manera casi chistosa, pero ustedes saben bien que es mucho más fuerte y más importante la discusión que tenemos con el ámbito del derecho. Con respecto al derecho al agua, que es uno de los temas que me pidieron, en la declaración, justamente en el artículo 14, responsabilidad social y salud, que es el gran artículo conseguido por los bioticistas de los países periféricos, como responsabilidad de los estados en la promoción de la salud, el inciso B, precisamente, el segundo, habla de acceso a alimentación y agua adecuada como unos de los derechos fundamentales y derechos humanos. También en la encíclica, y sigo con eso porque no me voy a meter en el derecho de Paraguay, no podía, ustedes me lo van a contar seguramente, al agua es un derecho humano básico, fundamental, es un derecho de cuarta generación, lo sabemos, determina la sobrevivencia de las personas, es condición para el ejercicio de los demás derechos. Si uno no tiene donde respirar, agua para tomar, comida para beber, un techo donde cobijarse, es difícil poder constituirse en un sujeto moral, capaz de diálogo. Se es una víctima. Y la historia de los derechos y los bienes comunes en Latinoamérica
es larga, es interesante el tema de los bienes comunes, voy a volver sobre esto, insisto, tenemos historia de plebiscitos ganados contra la privatización del agua en Uruguay, las luchas de movimientos campesinos y asambleas campesinas contra los movimientos y la expansión del modelo agrosojero en el Chaco sudamericano, en el que ustedes están incluidos, monocultivos forestales, las pasteras, todo lo que se fue haciendo en conquista de derechos a los bienes comunes por la conciencia ambiental y por el compromiso y la militancia de los afectados. Las guerras del agua, la guerra del gas, movilizaciones de indígenas y campesinos en todos nuestros países son una constante. Cambio climático, ¿qué tema? Estamos inmersos en este problema y me hubiera gustado también hablar del COVID y probablemente lo podemos hacer. A propósito de esto, hay muchísimo sobre cambio climático, pero fíjense que también UNESCO hizo una declaración acerca del cambio climático en el 2017 a propósito de cuáles son los principios éticos que tenemos que tener en cuenta como humanidad, y dentro de los principios fundamentales habla de principio precautorio, o sea, prevenir los daños, el criterio de precaución, y usa el mismo criterio. Cuando haya amenaza de perjuicio grave o irreversible, no se debe esgrimir la falta de certeza científica absoluta como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, por ejemplo, dejar de hacer una cierta actividad, una determinada industria o proceso, bien en relación a los costos. O sea que prevenir, reducir al mínimo las causas del cambio climático, mitigar los efectos adversos, el tema de la equidad, de la justicia, atañe también al desarrollo sostenible, la agenda y el cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible, la solidaridad, la integridad, los conocimientos científicos, la integridad en la adopción de las decisiones en cuanto a compartir los conocimientos, el valor de la solidaridad en todo esto. O sea, nos vuelve a ver la declaración como a la humanidad como una familia. El clima es un bien común de la humanidad, es responsabilidad de todos, principalmente de los países y de los estados, pero estamos asistiendo a un momento en el cual países y estados ya no denotan el poder. Si ustedes lo ven, y lo están destacando muchos filósofos en este tiempo pandémico, el poder no está en los estados, está en grandes corporaciones, los globalistas totalitarios, en grandes corporaciones, sobre todo el grupo mafia se llama, los que dominan el mundo de la tecnología. Google, Microsoft, Amazon, los que ustedes conocen, Facebook, o sea que en este momento están mostrando cada vez más el poder de ser los decisores, ¿bien? Aliados a los grandes capitalistas, las grandes empresas, o sea, el poder es relativo en el contexto de los estados. Estamos viendo como que hay la emergencia de este poder oculto que algunos le llaman, pero en realidad son la verdadera influencia sobre los tomadores de decisiones, la tiene el poder económico, el poder tecnológico. ¿Y nosotros qué hacemos? Como bioticistas podemos decir que no estamos de acuerdo, pero necesitamos levantar la voz de la reflexión acerca de lo que estamos haciendo. Y tenemos que, la sabiduría y la conciencia tiene que ser superior al poder económico. No podemos conformarnos con que es así. Se habla de que el tema del cambio climático es un escenario de alto riesgo. Perdón, me pasé una de más. El panel intergubernamental del cambio climático, que es este grupo intergubernamental creado desde Naciones Unidas, donde participan innumerable cantidad de científicos de todos los países, habla de que 1.000 millones de personas se van a ver obligadas a reasentarse, 2.000 millones de personas se van a enfrentar en los próximos 10 años a escasez de suministros de agua, y que la única manera de evitar estos riesgos sería llevando a cabo un esfuerzo similar a la movilización de emergencia que se tuvo, por ejemplo, en la Segunda Guerra, pero centrada a construir rápidamente un sistema industrial de cero emisiones para restaurar la atmósfera. Esto fue antes que el COVID.
pensemos todo lo que se está haciendo a partir de la pandemia, todo lo que se pudo, como nos pudieron meter en casa todos, pudieron hacer que nuestros derechos queden absolutamente confiscados y limitados, y nosotros dijimos que sí, porque había que proteger a las vidas de los contagios. Sin embargo, ¿seríamos capaces de esfuerzos semejantes para que el cambio climático no siga produciéndose y conspirando con la posibilidad de la vida en todo sentido en la Tierra? Es una gran pregunta para hacernos y si estamos dispuestos a vivirlo como humanidad. Aquí vienen las referencias que ustedes conocen seguramente sobre estos temas. El informe de Naciones Unidas sobre el medio ambiente, fíjense que también es interesante porque en la reunión que se hizo el año pasado, este año no se pudo mover mucho por razones obvias, una de las cuestiones se hizo en Nairobi. En Nairobi o en Sudáfrica, bueno, en África. Se me confunde con otra de las reuniones del año pasado. De todos modos, no solamente la denuncia, sino también lo propositivo. Fíjense que hablaron de que una economía circular podría lograr reducir entre un 80 y un 99% los desechos industriales en algunos sectores y en otros un poco menos. Lo que la economía circular nos dice es que es necesario cambiar la forma en la que producimos y consumimos, que está basado en una economía lineal: extracción, producción, consumo, desperdicio. Todo lo que no consumimos lo tiramos a la basura y se acumula ahí. En Córdoba lo enterramos. Enterramos la basura, por ejemplo. Y somos casi 2 millones de habitantes y producimos 1 kilo de basura por día por habitante. O sea que enterramos. Fíjense qué interesante. Lo que queremos es pasar a una economía circular, dicen estos científicos, aportan, que allí cerraríamos los ciclos de producción y se mantendría un recurso constante, un flujo constante de recursos. Hablan justamente de reparar, ahora son 4 las R, ¿se acuerdan? Reparar, reciclar todo lo que se puede, reutilizar y refabricar, o sea, desperdicio, basura, cero. Ese es el gran desafío para los modelos de producción que esperamos tener. Y bien, yo había llegado hasta aquí, la Pacha, que les agradezco que me hayan escuchado, y en realidad siempre me gusta esta imagen porque me ayuda a hablar de lo que hablamos y a defender lo que defendemos. Si tenemos todavía unos minutos, podemos acotar acerca de la crisis ambiental, que nosotros hablamos de crisis civilizatoria, y por qué lo decimos. Fíjense qué interesante lo que dice Lev. Es una crisis civilizatoria en un sentido muy fuerte, porque hemos llegado al punto de poner en peligro no solo la biodiversidad del planeta, sino la vida humana, y junto con ello, algo muy sustantivo para la vida humana, el sentido. Nuestra crisis ambiental, igual crisis civilizatoria, es también una crisis de sentido. La cuestión ambiental no es solo un problema ecológico, es una crisis del pensamiento, del entendimiento, de la ontología y la epistemología con la que la civilización occidental ha comprendido el sentido de los entes y las cosas, de la racionalidad científica y tecnológica con la que hemos dominado la naturaleza y hecho funcionar la economía en nuestro mundo moderno, así llamado, en nuestro tiempo del antropoceno, en nuestro mundo globalizado capitalista. Hemos comprometido las relaciones y las interdependencias entre los procesos materiales, simbólicos, naturales. O sea, nuestra crisis es mucho más profunda que ambiental y ecológica. Llega hasta una crisis ontológica. Las causas, la gran causa de la crisis ecológico-ambiental, insisten todos y se ponen de acuerdo en el modelo antropocéntrico que somete e instrumentaliza a los demás seres bajo las premisas de progreso, civilización, modernización, desarrollo, tecnificación, todos los recursos de los que nos hemos valido en esta lucha insaciable por dominar y conquistar. O sea, el mandato era
dominar, conquistar, someter a la tierra, pero también era cuidar. Esa palabra parece que nos quedó en el tintero, y bueno, es la palabra que hoy tenemos que volver a poner en la mesa, cuidar. Si no cuidamos nuestra casa, no tendremos más, no solo casa, no tendremos más vidas, no tendremos más universo de valores, universo de derechos, de principios, posibilidades de sobrevida. De esto vamos a hablar mañana, así que me voy a detener aquí, voy a volver unos segundos para atrás, me voy a quedar con esta imagen